Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo ese hermoso pueblo que, aunque en su mayoría no los conozco personalmente, están ahí al otro lado de la pantalla, escuchando, siguiendo, y hay quienes me han dicho que oran por su servidor. Entonces quiero agradecer públicamente la vida de cada uno de ustedes y honro al Señor por tener la dicha de poder compartir en algunas ocasiones lo que Dios inspira en mi corazón para compartir con el pueblo de Dios. Quiero hablarles hoy acerca de la abundancia del reino. Y bueno, saludo ahí a la hermana Gloria Romero desde Chicago. La bendigo en este hermoso día. Hermano Pastor Wilber Canul, que está en una zona hermosa de México. Muy bien. Quiero que noten algo muy importante en este día. Pati Suárez, ahí en el DF, México. Bueno, ahí nos vamos conectando. Están ganando los de México. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, antes de llevarlos al famoso Hechos 2:38, primero estableció algo muy importante. Porque la gente no reaccionó a dar esos 3 pasos que aparecen en Hechos 2:38, así porque así. Sino que Pedro hace un recorrido por la Escritura y saca a David, que fue un rey, el rey más reconocido entre el pueblo de Israel, y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces pasa ahora Pedro a explicar lo que acaba de mencionar que había dicho David. Y dice, esta es la explicación: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Eso es muy importante entender, que Jesús no se va a sentar en el trono de David. Jesús ya está sentado en el trono de David. Y en ese momento que él se sienta en el trono de David, que la Biblia nos dice que se convirtió en el trono de Salomón y que era el mismo trono de Jehová, así lo dice la Biblia. Entonces el trono de David es el trono de Jehová, y ahí se sentó Jesús, en un trono divino y en un trono humano. La fusión de lo humano y lo divino. Y dice, hablando acerca de esto, que levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, o sea, por ojo profético. Habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre
la promesa del Espíritu Santo, o sea, la promesa del Espíritu Santo que se había prometido a través de Jesús era porque Él se había sentado en el trono. Entonces, como se sentó en el trono, manifestó desde arriba, desde lo alto, el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo proviene directamente de su reinado. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. O sea que los primeros que recibieron la promesa del Espíritu Santo no fueron los 120, sino el rey que se sentó, el que obtuvo señorío. Ha derramado, porque Él fue el primero que lo recibió, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene el golpe. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces la respuesta de los que estaban escuchando ahí fue, al oír esto, que Jesús estaba sentado en el trono y que era el rey, que era el Señor, se compungieron, es decir, creyeron a lo que Pedro les dijo. Y el creer en el señorío de Jesús es lo que valida Hechos 2:38. Porque hay gente que brinca Hechos 2:38 sin haber reconocido a Jesús como el Señor, como el que está sentado en el trono de David. Porque escucha, amados, no se trata solamente de creer que hay un Dios. Aún los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. No es la existencia de un Dios lo que nos lleva a tener el efecto del poder del reino en nuestra vida. Es sencillamente el fruto de conocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. Mire lo que dijo Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no que Jesús es Dios, los demonios lo creen y tiemblan ante la invocación de ese, sino que Jesús es el Señor, el que está sentado en el trono de David, su padre. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, es decir, que es un rey vivo y que vive para siempre, serás salvo, porque todo lo que está bajo el señorío y el reinado de Jesús está a salvo. Todo. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tus finanzas, tu familia, tu negocio, tu ministerio, todo está a salvo si tú crees que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca. Entonces estos amigos aquí se compungieron de corazón, o sea, lo creyeron, lo aceptaron, y eso los lleva a hacer una pregunta, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si Él es el Señor, si Él es el Rey, tiene que haber entonces un reino porque está sentado en el trono. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nos estamos enfrentando no a un Salvador, sino que nos estamos enfrentando a un Señor, al Señor de todo. Y cuando usted pone su vida bajo el señorío de Cristo porque lo cree, entonces eso te eleva a dimensiones no antes conocidas. ¿Por qué? Porque en el reino de ese Señor, que es Jesús, todo es en abundancia. Todo es en abundancia. No hay límites en el reino. Todo es en abundancia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre
solo conoce abundancia. Entonces, la falta percibida es un obstáculo para nuestra capacidad de administrar el flujo del cielo cuando se trata de recursos, de autoridad, de gracia y más. Cuando usted entiende que hay un Señor que está sentado en el trono de David, que es el mismo trono de Dios, porque está en la Biblia, léalo. La Biblia lo dice, el trono de Salomón, que era el trono de Jehová. Entonces, usted pasa a convertirse en un administrador de los excesos del cielo. Porque el reino es extravagante. Y lo que necesitamos es administradores en la tierra que administren las extravagancias del cielo, los excesos del cielo. Y ahí en esos excesos del cielo hay sanidad para todos los enfermos. En esos excesos del cielo hay milagros, hay prodigios, hay maravillas, hay señales, hay perdón de pecados, hay conversiones. Porque esos son los excesos del cielo y nosotros necesitamos administrarlo a las naciones para que las naciones sean bendecidas. Entonces, vamos a ver un poquito el reino, porque me llamó la atención que un predicador muy reconocido en estos temas del reino dijo en una ocasión que Jesús solo habló del nuevo nacimiento una vez, y es cierto, pero que su tema central fue el reino. Pero tenía que enseñar cómo entrar al reino. Y en ese momento amalgamó o reunió la temática del nuevo nacimiento, pero si usted nota, en el transcurso de su ministerio, él comenzó a hablar de partes de todos esos ingredientes que le soltó a Nicodemo en aquella ocasión. Entonces note lo que dice la Biblia. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos, religioso. Este vino a Jesús de noche. Entonces algunos dicen que Nicodemo vino a Jesús de noche, que para no ser visto por los demás, y es probable que haya mucho sentido en eso. Pero en el sentido espiritual, lo que la Biblia nos está diciendo es vino en la oscuridad de su ignorancia religiosa. ¿Y cómo lo comprobamos? En las palabras que le dice a Jesús a medida que le comienza a hablar de las cosas de arriba. El hombre tenía un velo de religiosidad que lo tenía en oscuridad. Entonces la noche de Nicodemo no era la noche solamente del reloj o por esconderse de sus compañeros religiosos, sino la noche que tenía aquí arriba y que necesitaba que le amaneciera. Por eso dice la Biblia que vino Jesús de noche, no solo, repito, para no ser reconocido, sino que en un sentido más profundo vino de noche porque estaba bajo el antiguo pacto, estaba bajo la ley, estaba con un velo de religiosidad y necesitaba que se le manifestara la gloria. Solamente tenía un poco de luz en cuanto a aquel que tenía frente a él, porque dijo estas siguientes palabras muy interesantes en cuanto a Jesús, que lo motivó, y dijo Nicodemo Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces tenía un poquito, se le estaba decorriendo o abriendo el velo, porque dijo: sabemos que vienes de Dios y que esas obras que tú haces no pueden ser del diablo, tiene que ser porque Dios está contigo. Pero Jesús no le celebró esa poca de luz que él tenía,
sino que inmediatamente lo llevó a darle la revelación de cómo se entra al reino. No cómo se entra a una denominación, no cómo se entra a una iglesia, sino cómo se entra al reino. Porque el nuevo nacimiento no es para nacer de una iglesia, de un ministerio, de una denominación, es para entrar al reino. Porque solamente por nuevo nacimiento te haces ciudadano del reino. En este reino nos hacemos parte del reino por nacimiento. Eso es muy importante. Entonces el hombre estaba en una oscuridad impresionante religiosa. Y como reconocía la luz, aún siendo fariseo, la luz le tuvo que remover el velo y llevarlo a una dimensión que el hombre no conocía, porque Jesús lo dijo posteriormente en Hechos 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dijo, maestro, decía, Jesús, tú tienes algo que yo no tengo. He venido para recibir algo que yo no tengo. Entonces viene Jesús y ¡pum!, le dispara y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, ese de cierto os digo, en palabra de Jesús es demasiado importante. Le estoy dando énfasis a lo que te voy a decir. No te la pierdas, porque te estoy soltando unos códigos que tú necesitas conocer. Por eso utiliza el término repetitivo, de cierto os digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa, nacer de nuevo para ver. Y luego le dice, no puede entrar. Entonces el reino primero se ve y posteriormente se entra. Pero si la persona no lo ve, ¿cómo va a entrar? Si usted cree que se le ocurrió creer en Hechos 2:38 para ser parte de una denominación, usted se la perdió y les voy a probar ahorita por qué. Entonces, esto es lo importante. El reino de Dios trasciende y va más allá de nuestra redención, porque la redención te lleva hasta la cruz. El reino te lleva al otro lado de la cruz. Por eso es que de los tres elementos que componen el testimonio que hay en la tierra, a Nicodemo Jesús solo le presentó dos. ¿Por qué? Porque él ya conocía el camino de la sangre. Él ya conocía el camino de la redención. Sabía el sacrificio de corderos y el valor que tenía. Por eso Jesús no le habló de la sangre. El religioso solo lo llevan hasta la cruz y ahí lo dejan. Y cada 8 días vuelven y lo meten y lo llevan a la cruz. Porque eso es todo lo que el religioso conoce. Pero cuando usted ve y entra al reino, sabe que la cruz es un portal. Es un camino nuevo y vivo para poder llegar al trono donde está el descendiente de David que se sentó y que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, a través del evangelio de la salvación usted puede decir, tengo a Jesús. Y eso es hermoso. Pero cuando llega el evangelio del reino, que entras a un estado superior, a una relación superior, usted no dice tengo a Jesús, sino Jesús me tiene a mí. Y cuando Jesús te tiene a ti, puedes manifestar la vida de Jesús. Puedes manifestar las obras de Jesús. Por eso Jesús dijo, las obras que yo he hecho, mayores vosotros las haréis. Pero es porque yo te tengo a ti, porque eres mi cuerpo. El que llega solo hasta la cruz como penitente puede decir, oh, tengo a Jesús, bendito sea Dios. Pero ¿te tiene Jesús a ti? Eso es algo que debemos considerar y considerar muy seriamente. Necesitamos un estado superior, una revelación superior. Y Jesús le está expresando
a Nicodemo no solamente cómo entrar o cómo ver, sino cómo entrar. Por eso no le mencionó acerca de la sangre. Es más, su sangre todavía no se había derramado, pero Nicodemo conocía el camino a la sangre por medio de los sacrificios. Sino que le mostró, oiga esto, el funcionamiento de la operación del Espíritu. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo: conoces el camino de la sangre, pero ahora necesitas conocer el operativo del Espíritu, porque la sangre es terrenal, pero el Espíritu es de arriba. Yo espero que alguien capte lo que estoy diciendo. Necesitas la operación del Espíritu, que es lo que mueve el reino, porque el reino de Dios consiste en justicia, paz, gozo y poder, y eso viene por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces yo creo que hoy muchos de los que me están viendo ahí van a ser sanados ahorita cuando termine esta enseñanza, porque el reino te va a soltar sanidad en tu cuerpo, porque te voy a dar los excesos del cielo. Entonces usted no necesita solamente conocer a Jesús como Salvador, usted necesita conocerlo como Señor y someterse completamente al señorío de Jesucristo. Porque este es un reconocimiento que solamente se percibe por revelación de arriba. Nicodemo, cuando se le habló de nacer de nuevo, inmediatamente lo sujetó a un ámbito temporal y del pasado, porque dijo: ¿cómo puede un hombre, ahí donde se ve la oscuridad y en la noche en la que estaba, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, Nicodemo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Yo te tengo que elevar. Tienes que subirte a unas dimensiones celestiales y solo por el Espíritu puedes subir allá. Jesús le dijo a Nicodemo cómo podía experimentar lo que él estaba diciendo. Porque Nicodemo, tú me traes el reino de la vida, yo te estoy presentando el reino del Espíritu. Jesús le respondió: de cierto os digo, que el que no naciere, ahí le faltaban los otros dos elementos. Conoces el de la sangre, conoces el de la salvación, ahora necesita los otros dos elementos. Es esto: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Sí ves? No te quedes solo con ver. Necesitas entrar, pero para poder entrar necesitas dos elementos. Necesitas agua y necesitas espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, hemos sido creados para experimentar dos reinos. El reino natural se relaciona con lo terrenal, con lo temporal, con lo de abajo. Pero ese reino temporal, el hombre murió a eso, porque Adán en el huerto no cayó, queridos. El que cayó fue Satanás. Allá en el huerto Adán murió. Y necesita ser resucitado a una novedad de vida. Entonces, eso es todo lo que tú conoces, un reino que murió. Pero yo te vengo a hablar de un reino de vivos. Y ese es el reino del hombre espiritual, que solo se recibe a través de la regeneración, a través de renacer del Espíritu. Y cuando renaces del Espíritu, recuperas el reino terrenal, porque estás absorbido por el reino celestial. El hombre o la mujer que alcanza a sentarse en lugares celestiales con Cristo, inmediatamente se le activa el reino terrenal también. El reino natural le responde. ¿Por qué? Porque aparte de lo de Dios,
todo lo que la humanidad hace es hacia abajo. El hombre solamente puede fluir hacia abajo, pero el hombre espiritual puede volar hacia arriba, puede encumbrarse, puede fluir hacia lo alto, puede tener una manifestación plena, no solamente en lo espiritual, sino en lo humano también. ¿Por qué? Porque es cada acción de Dios a través de nuestro nuevo nacimiento que nos mueve hacia arriba. Por lo tanto, para alguien que ha nacido del Espíritu, hay un llamado constante siempre arriba, a lo alto. Elévate más, crece más. Y cuando yo voy al templo el domingo, yo necesito un mensaje que me eleve más. No que me meta para abajo. No eso es lo que hace la religión siempre, para abajo. Y todos sus cánticos es que el pecado, porque la religión tiene un problema serio con el pecado, porque ellos solo pueden mirarlo de abajo, como Nicodemo, meterse otra vez en el vientre de la madre a ver si se componen. Pero el que tiene la revelación del reino oye códigos de arriba, siempre está superando, siempre se está elevando, siempre está creciendo, siempre está desarrollando, siempre va como la luz de la aurora, que va en aumento, va de gloria en gloria, de poder en poder y de fe en fe. Aleluya. Por eso es que el cántico para la amada en el libro de Cantares, su amado le dice: mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. El mensaje del amado no es esté apachurrado, achicopalado, para abajo. No, es levántate, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. Por eso es que cuando dice la Biblia que Juan en la isla de Patmos estaba en el Espíritu en el día del Señor, oyó una voz y una puerta allá en el cielo que se le abrió, y una voz que le dijo: sube acá, porque el mensaje para el Hijo de Dios no es cae y para abajo y enlódate y mira la miseria y la llaga podrida que... No, Señor. El mensaje del reino es sube. Por eso Jesús agregó y dijo: no te sorprendas cuando te digo que debes nacer de arriba. Solo el Espíritu de Dios da nueva vida. El Espíritu es como el viento que sopla donde quiere. Puedes oír el viento, pero no sabes dónde está ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios, porque sopla por el viento que viene de arriba, porque Espíritu es neuma y neuma es viento. Gloria a Dios. Entonces, no me vengas, Nicodemo, por tu oscuridad religiosa, a compararme lo del Espíritu con el útero de tu madre. No me rebajes a lo terrenal algo que yo te estoy mostrando que es celestial, que es de arriba. No lo limites. Te tengo que llevar más allá. Te tengo que llevar a la vida del reino. Por eso Jesús le dijo: no, esto no es de útero, esto es de viento. Por eso, la verdad que se nos acaba la terminología adecuada para poder explicar el desarrollo del reino en nuestra vida y nuestra experiencia diaria en esta vida espiritual. Pero cuando usamos la palabra viento, cuando usamos la palabra espíritu, cuando usamos la palabra neuma, inmediatamente nos comenzamos a elevar a la dimensión del espíritu, y en contraste a la letra, a la liturgia que mata, entramos en el poder del Espíritu, que es el que da vida. Mire, la Biblia me dice, y el mismo Juan, que es el que nos cuenta la historia esta de Nicodemo y Jesús, que habló del nuevo nacimiento, allá en su primera carta de Juan, en el capítulo 5, nos revela algo muy poderoso. 3 testigos dan testimonio en la tierra: el espíritu, o sea, el viento, el agua y la sangre. Entonces, Nicodemo, a ti no te tengo que hablar de la sangre, porque eso lo conoces bien por religioso, porque has llegado hasta la redención.
Mire lo que dice la Biblia. ¿Estás oyendo acerca de esta experiencia en tu estado actual de experiencia espiritual? No la entiendes ni puedes entrar porque primero necesitas nacer de agua y de espíritu. Por eso primera de Juan 5:8, las escrituras nos ayudan a comprender este principio. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. O sea, el paquete viene completo. Usted no se puede quedar solo frente a la cruz con la sangre. Usted necesita el agua y el espíritu para pasar al otro lado. Jesús lo dijo claramente, para poder entrar al reino. Entonces no te quedes solo con la cruz ahí en el Calvario y eso. Y yo creo en ese mensaje. Lo creo. Claro que sí, porque concuerda con los otros dos. Pero es punto de entrada, de acceso nada más. Necesito cruzar al otro lado. Entonces, cuando usted nace del agua, es cuando usted es bautizado. Algunos dicen no es el bautismo, es sencillamente recibir la palabra, porque la palabra lava. Bueno, la Biblia claramente nos enseña la importancia del bautismo, y ese bautismo nos lleva por lo que se aplica en ese momento, porque alguien ya creyó la palabra, a un componente que es un ingrediente vital para el nuevo nacimiento. Pero además de eso hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Noten ustedes que cuando Pedro presenta a Jesús como el Señor, como el que está sentado en el trono de David y le ha sido hecho por Dios Señor y Cristo, entonces le presenta los tres puntos que concuerdan entre sí. Primero, arrepentíos, ahí está la sangre, porque cuando alguien se arrepiente, la sangre es activada. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ahí está el agua. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu, ahí está el neuma. Entonces la expiación de la sangre de Jesús en la cruz borra nuestro pecado como si nunca hubiéramos pecado, pero todavía cargamos con la naturaleza adámica, y esa naturaleza adámica hay que sepultarla en el agua por el bautismo. Muere a través del arrepentimiento y la sangre se activa y sus pecados, pero en ese momento ese que murió hay que sepultarlo. Pero cuando se sepulta la naturaleza adámica y desciende, tenemos que salir del agua a una nueva creación, a una vida de funcionamiento de reino espiritual totalmente restaurado. Mire lo que dice Romanos 6:4, por tanto somos sepultados con Él por el bautismo para muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Por eso es que Pedro le dijo, ese que ustedes crucificaron, ustedes bien saben que resucitó. Por eso es que en todo el mensaje que Pedro predica, les está soltando los códigos que luego envuelven una sola en todo lo que concuerda, los tres elementos. Les habló ahí de la muerte, y les habló ahí de la sepultura, y les habló de la resurrección. Eso es lo que sucede en este proceso. Entonces nuestra naturaleza ha sido cambiada, y la raíz principal de nuestra naturaleza adámica ha sido cortada. Ahora podemos caminar en novedad de vida. La ley requería una vida recta, pero el hombre era incapaz de esto y fracasó por completo. En el nuevo pacto se da la capacidad para vivir una vida de victoria, una vida recta, porque dice, también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de ti y te haré andar en mis estatutos y guardarás mis juicios y los cumplirán.
O sea, el bautismo del Espíritu Santo proporciona esa habilidad, un causante que nos ayuda a vivir en poder según Hechos 1:8, que nos permite vivir una vida por encima del pecado. Entonces, ¿para qué voy a estar yo hablando todavía de pecado? ¿Para qué voy a estar hablando de llagas podridas? ¿Y para qué voy a estar hablando de lo terrenal y del útero y de lo que es nacido de la carne? Carne es. No, hablemos de lo que se sucede cuando nacemos del Espíritu. Ojo, ojo, la sangre perdona nuestro pecado. El agua cambia nuestra naturaleza, pero el Espíritu nos da un poder habilitador para vivir en esa victoria otorgada. Es decir, para vivir conforme a los diseños del reino y poder entrar al reino de lo espiritual sobre todo lo terrenal. Y estos tres juntos se amalgaman en uno y proporcionan una experiencia completa para el que cree. Y usted puede entrar. Así que si usted tiene ya el poder ver y el poder entrar, pues ya que entró, métase por completo y suba. Suba más alto. Porque repito lo que dijo Jesús, el viento sopla donde quiere y se oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni hacia dónde se dirige. Entonces está hablando de una experiencia de altura, de elevarse, tiene un poder. Mire, hermanos, déjenme les pongo este ejemplo para que me entiendan lo que estoy diciendo. Un avión tiene dos mecanismos, dos operativos en él. El primer operativo que tiene un avión es el poder transitar en lo terrenal. Tiene unas ruedas, tiene la facultad de agarrar velocidad. Hello. Pero en el momento en que el avión sube, despega de la tierra, esas llantas las tiene que guardar. Todo ese mecanismo terrenal, inmediatamente los pilotos tienen que cambiar de mecanismo terrenal a un mecanismo del viento, del aire, de estar en la altura. Porque si un avión se le llega a complicar el mecanismo y en pleno vuelo aplica el mecanismo terrenal, lo tumba, se cae. Porque cuando está en la altura tiene que depender de sus alas, no de las llantas. Tiene que depender de tamaños motores que tiene. Y me gusta cuando me dicen, tiene unos motores Rolls Royce. Aleluya. Vamos a cruzar el Atlántico, pues vamos seguros. Pero a veces los mecanismos fallan y la computadora se equivoca y comienza a aplicar un mecanismo terrenal y viene en picada el avión. Lo mismo sucede, querido, cuando usted aplica útero donde debe aplicar agua, más bien espíritu, agua y sangre, usted se viene para abajo. Cuando usted quiere meter terrenal a lo que es celestial, por eso es que hay gente que no vive en victoria, porque solo están aplicando lo terrenal. Viven cayendo, viven fracasando, viven teniendo problemas con el pecado, con la lascivia. ¿Por qué razón? Con un lenguaje terrenal, porque tienen las llantas afuera. Por eso no pueden entrar en el poder del reino, porque tienen que ejecutar inmediatamente. No, Señor, las llantas desaparecen. Estamos en un nuevo conjunto de leyes, es la ley de la aerodinámica. Eso es lo que es el nuevo nacimiento, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Entonces yo lo que tengo que hacer es desarrollar cada vez más la vida del Espíritu para poderme elevar y poderme mantener en lo alto, fluir en el Espíritu. Ascender gradualmente hacia lugares celestiales con Cristo. Ustedes conocen la historia de los hermanos Wright, que fueron los que comenzaron a idear ese asunto de la aviación, y en un principio podían tener vuelitos cortos. Y lo intentaron una y otra vez, y cada vez
iban volando más largo y comenzaron a aprender a funcionar en la aerodinámica a tal punto que ahora tenemos jets que pueden cruzar de un lado a otro a velocidades impresionantes. Lo mismo sucede cuando usted comienza en el camino del Espíritu y guarda todo lo terrenal porque ya fue sepultado, querido. Y ahora estás en una vida nueva. Entonces comienza a usar tus alas espirituales. Comienza a usar tus motores espirituales y comienza a elevarte en la vida del Espíritu. Y te lo aseguro, cada día irás más lejos y más alto. Cada vez podrás manifestar más la vida de Cristo que está en ti. Yo me estoy gozando aquí. En efecto, Jesús le está diciendo a Nicodemo, es mucho más importante que experimentes lo que estás buscando, es decir, ser levantado por el viento, en lugar de entenderlo tratando de volver a un útero. Así también hoy, con fe y confianza, debemos responder al poder elevador del Espíritu Santo. Mire lo que dijo Juan, el mismo Juan, dice, después de esto miré. Porque se entra viendo. Y he aquí que se abrió una puerta en el cielo. ¿Dónde estaba la puerta? En el cielo. Y la primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo, que decía, sube aquí y yo te mostraré. Ahí está el operativo de lo que estoy hablando. Primero Juan vio y por el Espíritu entró. Sube aquí y te mostraré cosas que deben suceder en el futuro. Y enseguida estaba en el Espíritu. O sea, el hombre guardó sus ruedas. El hombre no estaba pensando cómo hoy tengo que regresarme al vientre de mi madre y nacer para poder... No, Señor, es por el Espíritu que se sube. Al instante estaba en el Espíritu y aquí un trono. ¿Sí ve usted? No te puedes escapar de que si llegas al reino tienes que ver el trono. Tienes que ver al Señor. Tienes que ver su señorío. No me diga usted que tiene un reino sin Señor. No me diga usted que tiene un reino sin trono. No me diga que usted dice que es una persona de reino y no se somete al señorío de Cristo. No, Señor, enseguida, cuando estaba ya en el Espíritu, lo primero que vi, un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado en el trono. Ay, papá. Hombre, ¿quién no va a poder tener una revelación para los últimos tiempos cuando tiene los operativos del nuevo nacimiento? Dice que primero la Biblia dice, y miré, vio. Jesús le dijo a Nicodemo, primero tienes que ver y luego cuando veas vas a entrar. Juan dice, pues a mí me sucedió porque yo primero vi y luego entré. Y cuando entré, les testifico, vi un trono y a uno sentado. Vi el reino. Vi el reino. Entonces hay un llamado presente del Espíritu para que te eleves. Ya no vivas en lo terrenal, querido. ¿Cómo te va a usar Dios en lo terrenal si esto tiene que ser del Espíritu? ¿Cómo te vas a elevar a dimensiones mucho más altas tratando de volar en la carne? No, aprieta el botón y di, ya no voy a manejar este sistema terrestre. Aprieto los botones para manejar todo el sistema de vuelo, de ascenso, porque quiero ser testigo de todo lo que el trono es capaz de hacer, de todo lo que aquel que está sentado en el trono es capaz de hacer a través de mi vida. Y yo estoy aquí para responder a ese llamado de esa voz que me dice, vente chiquito, sube acá, porque te quiero mostrar cosas que tú todavía no has visto. No te quedes solamente al punto de redención, métete allá. Si ya has sido bautizado, si has recibido el Espíritu Santo, entonces maneja el sistema del Espíritu. Voy a orar por alguien. Yo no sé si hay alguien que está enfermo al otro lado que me está oyendo.
Pero vamos a unirnos en fe en este momento. Hace poco una madre desesperada me escribe y me manda la foto de su bebé. Mi bebé nació con problemas de corazón, un hueco en el corazón. Comenzamos a interceder y orar y ese bebé recién nacidito ya va para casa. ¿Por qué? Porque tenemos los excesos del reino. Porque podemos mirar desde lo alto lo que lo alto puede hacer aquí abajo. Aquí dice mi amado pastor Alfonso Cubillos que su sobrino está quebrantado de salud. Vamos a soltar sanidad. Si hay alguien más, necesita el toque sanador, porque hermano, no hay ningún problema para que manifestemos los poderes del cielo. Todo el que ha nacido de arriba puede manifestar lo que es de arriba. Y de arriba vienen las sanidades. De arriba vienen los milagros, los prodigios, las maravillas, las señales. Yo quiero que donde tú estás, si tienes la capacidad de pararte sobre tus pies, vamos a decir, hoy pongo todo bajo la planta de mis pies. Tienes una situación económica difícil, tienes una situación que te ha tenido atrapado, vamos a romperla ahora, porque hoy es un día de rompimiento. Hombro y brazo derecho con dolores fuertes. La hermana de Yosmari Galaviz está pasando por el proceso del COVID. Paul Alzate Domínguez pide oración. Amén. Pastor Julio Lara todo lo está poniendo bajo las plantas de sus pies. Jesús Esparza dice que tiene 17 años en hemodiálisis y pide la oración. Al que cree todo le es posible. ¿Crees tú que Jesús es el Señor? Entonces todo está bajo el señorío de Cristo. Bajo este señorío de Cristo absolutamente todo es hecho nuevo. Todo está a salvo bajo el señorío de Cristo. Oración por el Congreso Edificados en Arboletes, Antioquia, 13 y 14 de septiembre. Ahí estaremos con la ayuda de Dios. Si estás en el área, no te la pierdas. Pastor José Zúñiga, ese hombre que tienes ahí ¿dónde es? Ahí cerca de Arboletes, mándalo para poderlo conocer. Vamos a estar en esas fechas ahí. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, que podamos operar en la dimensión de arriba. Y venimos contra toda enfermedad, toda dolencia, contra toda falta de recursos y tomamos autoridad. Y libero los excesos del cielo ahora. Y todos los enfermos son sanados, todos los cautivos liberados, todos los que necesitan bendición reciben bendición ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, sobre todo, quita velos, saca de las noches oscuras, de esa falta de revelación y de conocimiento, y llévanos a tu luz admirable. Tú eres la luz del mundo. Y el que te conoce a ti no andará en tinieblas. Y la luz trae sanidad. Cuando la luz llega donde está la oscuridad, todos los efectos de la oscuridad tienen que abandonar. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu anidado, fuera ahora en el nombre de Jesús. Y desato la virtud de Dios en este momento. Gracias, Dios, porque tú siempre nos oyes. Aleluya. Muy bien, amados, un abrazo. Amén. El 8 de agosto estaremos estableciendo reino en Cartagena. Gloria a Dios. Así se habla. Montería,
Pastor Zúñiga, háblale ahí al hermano que está en Montería para que nos vaya a ver Arboletes. Lo queremos conocer en el nombre del Señor. Mi amada Alicia Guevara, se me fue lejos, pero la amamos. Donde quiera que estés, te bendecimos. Elizabeth Rueda Amaya, pedimos también la oración. Este próximo sábado vamos a tener una fiesta que la llamamos Un Día con Jesús. Tenemos más de 40 personas nuevecitas y lo vamos a confrontar precisamente con esto, la experiencia de Hechos 2:38, que conozcan el señorío de Cristo y todos los efectos que vienen después de eso. Eso va a ser este próximo sábado con la ayuda de Dios. Si usted está en el área de Los Ángeles y desea venir, llámame porque necesitas recibir unas clases de preparación para estar ahí en ese día con Jesús. Vamos a establecer el señorío de Cristo en sanidad interior, en liberación, en llenura del Espíritu, en bautismo, en agua. ¡Wow! Va a estar ahí la sangre, el agua y también el Espíritu. Bien. Un abrazo para todos, se les bendice Orlando Moreno, donde quiera que estés, bendiciones.